Siempre creí que el honor era la armadura eterna de los hombres justos, que bastaba con vivir correctamente para que la verdad siempre estuviera de mi lado. Pero una noche de lluvia en Sevilla me esposaron dentro de la casa que yo mismo había construido, acusado de empujar a mi nuera por las escaleras, mientras mi propio hijo, mi propia sangre, se quedaba mirando sin decir una palabra. 3 días en una celda me enseñaron algo distinto. A veces el traidor no llega desde la puerta, sino que se sienta en la mesa de tu propia familia. Esa fue la forma en que comenzó mi historia. Una historia de traición, de justicia y del camino para recuperar la dignidad perdida. Una historia llamada La Verdad Grabada. Me llamo Ernesto Valdés. Tengo 67 años. Soy arquitecto, fundador y presidente del Grupo Valdés, un conglomerado de construcción con sede en Sevilla. He pasado toda mi vida entre planos, obras y el olor del cemento fresco. La gente me llama el arquitecto del respeto. Yo no me puse ese título, nació de la forma en que vivo, de las cosas que decidí no hacer cuando tuve la oportunidad de elegir el camino fácil. Crecí en un barrio humilde cerca de Triana. Mi padre era profesor de matemáticas y mi madre costurera. Ambos creían que el valor de una persona no está en el bolsillo, sino en la palabra que cumple. Nunca hablaban de honor, pero lo practicaban cada día. De mi padre aprendí la precisión. De mi madre, la paciencia. A menudo decía a mis antiguos alumnos, un puente es sólido no por el acero, sino por la honestidad de quien lo diseña. El día que fui admitido en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, fue el único en que vi llorar a mi padre. Me dijo, construirás algo que durará más que tu propia vida. Y así fue, pero no solo con hormigón y acero. Edifiqué el Grupo Valdés con reputación. Cada ladrillo era un compromiso, cada contrato, un apretón de manos honesto. Mientras otros crecían con deudas y favores, yo crecí con confianza. María del Carmen, mi esposa, es el cimiento de todo. Sin ella probablemente habría sido un buen ingeniero, pero un hombre solo. Tiene la rara virtud de hablar poco y acertar siempre. Me repetía a menudo, no dejes que el plano en tu mente borre el plano en tu corazón. Tuvimos 2 hijos. Javier, el mayor, estudió economía en Madrid. Es inteligente, ambicioso, con una facilidad de palabra que yo nunca tuve. Clara, la menor, es médica en Valencia, tan dulce y recta como su madre. Siempre creí que ellos eran los 2 ladrillos más firmes en la obra de mi vida. A esta edad ya no mido el éxito por la altura de los edificios, sino por el peso que aún tiene mi nombre, por el silencio que se hace cuando entro en una sala. Pero también sé que el prestigio es más frágil que cualquier material. He visto a colegas ilustres derrumbarse por una sola mentira, y temo eso más que a la muerte. Cada mañana me detengo frente a la ventana de mi oficina, en el 10º piso, observando la multitud que cruza la plaza de San Francisco. Siento una extraña claridad al entender que todo lo construido en medio siglo solo puede mantenerse si sigo sosteniendo la verdad. Hace años, en la celebración del 20º aniversario de la empresa, pronuncié una frase que luego grabaron en una placa de bronce en el vestíbulo. El respeto no se hereda, se construye con verdad. Cuando la dije, solo quería recordar a mis empleados que no mintieran en los planos. Pero con el tiempo comprendí que no hablaba solo para ellos. Hablaba para mí, para mi familia, para todos los que llevamos el apellido Valdés. Porque al final, la verdad no es solo el cimiento de una obra, es el cimiento del ser humano. Y yo creí en eso. Hasta el día en que todo lo que había construido, mi honor, mi empresa y mi familia,
comenzó a agrietarse desde dentro. Siempre pensé que comprendía bien la naturaleza de la ambición, porque toda mi vida la pasé entre hombres movidos por ella. Pero me equivoqué. Solo conocía la ambición del trabajo, de la creación, no ese tipo de ambición envuelta en seda, sonriente y con el apellido de la fuente. Conocí a Isabel por primera vez en una gala benéfica de arquitectura en Madrid. Entró en la sala como una estrategia cuidadosamente calculada, sin prisa, pero perfectamente consciente de las miradas que la seguían. Mi hijo Javier presentaba entonces un proyecto sobre urbanismo sostenible. Cuando sus ojos se cruzaron, lo supe en ese mismo instante. Uno buscaba un lugar al que aferrarse, la otra algo que conquistar. Apenas 6 meses después, Javier anunció su compromiso. Me opuse, no por el estatus ni el origen de Isabel, sino por la velocidad. Todo ocurría demasiado rápido, demasiado perfecto para ser real. Pero María solo sonrió. Se aman, Ernesto. No seas el padre severo de los cuentos. La boda se celebró en Segovia, en un castillo antiguo que la familia de Isabel alquiló por 3 días. Fue tan fastuosa que me dio vergüenza recordar mis años de pobreza. Yo pagué la mayor parte de los gastos, no por vanidad, sino porque quería que mi hijo tuviera un buen comienzo. Al ver a Javier con su traje blanco, me dije, quizá el amor también sea una construcción. Si los cimientos son firmes, resistirá. No sabía entonces que estaba a punto de presenciar la primera grieta de esa obra. Aquella noche, el viento de Segovia traía el frío y el sonido de los violines. Isabel, radiante, levantó su copa para brindar ante cientos de invitados. Yo estaba a su lado, junto a mi hijo, sintiéndome al mismo tiempo orgulloso y extraño. Ella dijo con una sonrisa impecable, mi suegro fundó el pasado, pero el futuro pertenece a nuestra generación. El salón entero estalló en aplausos. Yo sonreí, porque un padre no puede permitirse otra reacción. Pero por dentro, aquella frase fue una cuchillada afilada con cortesía. No era una ofensa abierta, sino una dulce despedida. La manera elegante de decirme que mi tiempo había terminado. Me giré hacia Javier, esperando un gesto, una mirada, un simple toque que me hiciera saber que comprendía lo absurdo de las palabras de su esposa. Pero se quedó inmóvil, con una sonrisa rígida. En ese instante dejé de oír la música, y solo escuché los latidos de mi propio corazón, pesados, metálicos, como martillazos sobre acero. Después de la fiesta salí a la terraza. Desde allí el castillo brillaba bajo la noche. Abajo se oían risas, copas que chocaban. La vida joven y soberbia celebrando su propio reflejo. María se acercó y me susurró con ternura, no dejes que una frase arruine el día de tu hijo. Asentí, pero en mi interior supe que aquel día ya no me pertenecía. Miré hacia abajo. Javier e Isabel caminaban entre los invitados, de la mano, como 2 actores en un anuncio de perfección. Recordé entonces una frase antigua de mi padre. Ten cuidado con lo que brilla demasiado, Ernesto, porque a veces solo refleja tu propia ilusión. Esa noche, al regresar a la habitación, me quedé largo rato frente al espejo. Aún llevaba el mismo sombrero que usé el día de la inauguración del primer edificio de mi empresa. Me vi envejecido, pero no débil. Sin embargo, por primera vez en muchos años, sentí frío, no el de la Segovia nocturna, sino el del silencio de mi propio hijo. Entendí que entre los aplausos de aquella noche, algo había terminado, no la boda, sino mi época. Dicen que la riqueza no cambia a las personas, solo las revela.
Siempre creí que esa era una filosofía para los amargados, para quienes no tienen nada que perder. Pero al mirar a mi hijo, empecé a entender que era cierta, de una manera cruel. Después de la boda, Javier e Isabel se mudaron a Madrid. Yo no interferí. Solo los visitaba de vez en cuando o llamaba para preguntar por el proyecto que él dirigía en la empresa. Al principio todo parecía ir bien. Javier trabajaba con empeño, e Isabel, con su habilidad para las relaciones públicas, abría nuevas puertas sociales. Llegué a pensar que tal vez la había juzgado con demasiada dureza, pero el cambio fue llegando poco a poco, como el óxido que se cuela en una barra de acero que uno creía indoblegable. Isabel compró una mansión en La Moraleja, el barrio que la prensa describe como el de la élite madrileña. Luego vino el yate en Marbella, las fiestas en clubes exclusivos, donde Javier, el mismo muchacho que antes despreciaba a los que presumían de riqueza y los llamaba vacíos, se convirtió en el centro de todas las miradas. Cuando lo vi en un congreso de arquitectura en Valencia, supe de inmediato que algo había cambiado. Su traje costaba más que mi coche. Su voz era más fluida. Incluso su manera de dar la mano había perdido la firmeza de quien aún cree en el valor del trabajo. «Te veo ocupado», le dije, intentando mantener la calma. «Negocios, papá», respondió sin apartar la vista del teléfono. «Isabel está organizando un evento con inversores internacionales. Tengo que aprender a comunicarme como ellos». Aquella frase, corta y casual, abrió entre nosotros una distancia imposible de medir. Unas semanas después, el departamento de contabilidad me envió un informe. Había un adelanto de sueldo a nombre de Javier, una suma suficiente para comprar un coche deportivo nuevo. Lo cité en mi despacho. Entró oliendo a perfume caro, con el aire apurado de quien ya no tiene tiempo para lo que considera viejo. Deslicé el papel por la mesa. «¿Pediste un adelanto para comprarte un coche?», sonrió como si fuera una nimiedad. «Necesito un vehículo acorde cuando trato con grandes clientes, papá. La primera impresión es importante». «¿Impresión o ilusión?», pregunté. «¿Intentas causar impacto o esconder algo?». No le gustó mi pregunta. Vi un destello frío en sus ojos. «Papá, tú viviste en tu época de austeridad. Déjame vivir la mía». Guardé silencio un instante. Esa frase resonó en mi cabeza como el choque de dos metales. No era insolencia, era convicción. Creía de verdad que la austeridad era anticuada y el ahorro vergonzoso. «¿Sabes por qué fundé esta empresa?», le dije despacio. «No para ser rico, sino para demostrar que la verdad puede ser tan firme como el hormigón. Y tú estás agrietando esos cimientos, Javier». Él sonrió levemente, una sonrisa cortés, antes de levantarse. «El mundo ha cambiado, papá». La puerta se cerró tras él, dejándome solo en el despacho, frente al modelo del puente colgante que siempre llamé el puente de la confianza. Por primera vez me pregunté si no estaría perdiéndola. Esa noche, María me dijo: «Quizás nuestro hijo necesita equivocarse para madurar, Ernesto». Asentí. Quise creerlo. Quise pensar que, bajo todo ese brillo, Javier aún recordaba al padre que le enseñó a medir con la vara de la honestidad. Apagué la luz y miré hacia Sevilla dormida. La ciudad seguía iluminada, seguía respirando, pero dentro de mí algo empezaba a resquebrajarse. No supe cuándo había perdido el derecho a enseñar a mi hijo. Solo supe que estaba viendo a mi propia sangre aprender a olvidar los valores que la habían formado. Me repetí a mí mismo: algún día despertará, algún día recordará. Pero en el fondo sentí miedo.
porque cuando el hombre se acostumbra al brillo del lujo, rara vez desea volver a la sombra de la verdad. Siempre he creído que las primeras grietas en una construcción nunca aparecen donde se pueden ver. Empiezan por dentro, en un rincón olvidado, en una desviación mínima de la estructura, hasta que un día todo el bloque de hormigón que parecía inquebrantable se parte. En Grupo Valdés, esa grieta comenzó en Valencia, durante una reunión que yo pensaba sería solo un asunto técnico. El proyecto de Valencia era el orgullo de la empresa. La reconversión del antiguo puerto en un complejo moderno de viviendas y centro comercial. Se lo había confiado a Javier con la esperanza de que demostrara su capacidad real. No a través de fiestas, sino de trabajo. Pero unas semanas después, el primer informe me hizo fruncir el ceño. El presupuesto superaba en un 30% lo previsto, y los gastos de promoción duplicaban los de diseño. Lo cité en mi despacho de Sevilla. ¿Estás convirtiendo el proyecto en un espectáculo?, pregunté. Él me miró con fastidio. Es la manera moderna de hacerlo, papá. Un gran proyecto necesita causar impacto, no solo ser eficiente. La eficiencia viene del fundamento, no del ruido, respondí. Si quieres impacto, créalo con resultados, no con vino y luces. Creí que era una conversación entre padre e hijo, pero cuando fui a Valencia a inspeccionar la obra, comprendí que las cosas habían cambiado más de lo que imaginaba. En la oficina del proyecto, Isabel estaba reunida con el equipo de relaciones públicas, impecablemente vestida, su sonrisa tan afilada como una hoja. Al verme se levantó y me saludó con cortesía. «Don Ernesto, qué sorpresa. Javier me dijo que no vendría hasta la próxima semana». Sonreí. A veces el fundador también necesita ver cómo se está gestionando su propia empresa. Abrí el informe de gastos y señalé directamente la partida del evento inaugural. ¿Una noche en el Hotel Ritz, con artistas y retransmisión en directo? ¿Estamos vendiendo propiedades o inaugurando Cannes? Isabel no parpadeó, solo inclinó ligeramente la cabeza. Don Ernesto, con todo respeto, esos eventos son inversión, no gasto. El mundo ha cambiado. La imagen lo es todo. No alcancé a responder porque Javier entró en ese momento, el rostro tenso. «Papá, Isabel solo intenta modernizar la marca», dijo, con un tono que era más advertencia que explicación. «¿Modernizar o vaciar de sentido?», pregunté. «¿Llamas modernidad al derroche?». El aire se volvió pesado. Isabel me miró directamente y, girándose hacia los empleados que nos observaban, añadió: «Creo que lo que falta aquí no es dinero, sino mentalidad. Don Ernesto tiene una visión, digamos, anticuada». La frase cayó sobre la sala como una broca contra el acero. Nadie levantó la vista, excepto Javier. No dijo nada, ni una palabra en mi defensa. Permaneció en silencio, dejando que su esposa me llamara anticuado ante los empleados de la empresa que había construido con mi vida entera. Cerré el cuaderno, me puse de pie. «Quizá tenga razón», dije despacio, «porque sigo creyendo que la honestidad y la prudencia nunca pasan de moda». Salí de la sala, caminando por un pasillo cubierto de carteles brillantes. En ellos se leía el nuevo lema que Isabel había creado: Grupo Valdés, redefiniendo el futuro. Sonreí con amargura. Estaban redefiniendo el futuro borrando el pasado. Esa noche, en la habitación del hotel, contemplé mis viejos planos. Afuera, las luces y el ruido de la ciudad se reflejaban en los cristales. Me di cuenta de que había perdido más que el control de un proyecto.
Estaba perdiendo mi lugar en la criatura que yo mismo había fundado. María del Carmen me llamó para preguntar cómo iba todo. Solo respondí: todo bien, Carmen, solo una pequeña grieta. Pero en el fondo sabía que ninguna grieta es pequeña cuando está justo bajo los cimientos. Hay un tipo de silencio en las reuniones que solo quienes han tenido poder reconocen. Un silencio que no nace del respeto, sino de la espera. Esperan a que termines para empezar a hablar del futuro. Un futuro en el que ya no estás incluido. Sentí ese silencio con absoluta claridad en la sala del Consejo de Grupo Valdés aquella mañana decisiva. Cuando entré, Isabel ya estaba sentada a la cabecera de la mesa, junto a Javier, ordenando documentos y sonriendo a cada miembro como si fuera la anfitriona. En la gran pantalla se proyectaba el nuevo lema que promocionaban con entusiasmo: Valdés 2030. Innovación, imagen y modernización. Me senté en mi silla, la del presidente, y escuché a mi hijo exponer su plan de reestructuración. Javier hablaba con soltura, con seguridad. Hablaba de transformación necesaria, de estándares globales, de una marca renovada. Cada palabra era correcta en la forma, pero vacía en el fondo. Faltaba aquello que siempre consideré esencial: el alma. Cuando recordé que esta empresa se construyó sobre el prestigio y la calidad, no sobre el brillo, Javier sonrió. Papá, el prestigio también se comunica. Si no te ven, no existes. Miré alrededor de la mesa. Vi miradas dudosas, algunos asentimientos tímidos. Isabel observaba a cada uno, interviniendo con destreza cada vez que yo intentaba replicar. Cuando la reunión terminó, salí sin decir nada más. En el pasillo, Ramón, mi compañero durante 30 años, se acercó. Me dio una palmada en el hombro y murmuró: «Ernesto, su hijo quiere su silla, pero sin su sombra». Sonreí con tristeza. No hacía falta añadir nada. Conocía demasiado bien esa sensación. Cuando el heredero quiere la casa que construiste, pero sin las paredes que llevan tu nombre. Esa noche, María me recibió con una sonrisa leve, como si ya intuyera lo que había ocurrido. Sirvió una copa de vino tinto y preguntó: ¿cómo fue la reunión? Normal. Muchas palabras nuevas, poco significado. Suspiró con suavidad. Ernesto, deja que los jóvenes respiren. Necesitan equivocarse para crecer. No controles todo. Guardé silencio, mirando el vino que giraba en la copa. ¿Cómo explicarle a mi esposa que hay errores que no son lecciones, sino cuchillos? Ya había dejado que Javier se equivocara, que tropezara, pero ahora sentía que se preparaba para empujarme a mí. A la mañana siguiente recibí un correo interno del Departamento de Recursos Humanos. Cambios en la estructura. Varios de mis colaboradores más cercanos habían sido reubicados o jubilados anticipadamente. Isabel firmaba como directora de Relaciones Estratégicas. Nunca había aprobado ese cargo. Cuando llamé a Javier para pedir explicaciones, respondió con una calma que me heló la sangre. «Papá, estamos optimizando el equipo. Necesitamos perfiles nuevos». «¿Optimizar o purgar?», pregunté. «Adaptar, papá. No te lo tomes personal». Por primera vez me sentí un extraño dentro de la empresa que había fundado. Me quedé solo en mi despacho, observando la torre con el logotipo de Valdés a través de la ventana. Bajo el sol de Sevilla, las letras seguían brillando, pero su significado ya se había vaciado por dentro. Por la tarde, Ramón volvió a visitarme. Habló en voz baja. Se rumorea que Javier está buscando apoyo para ser nombrado director general. Quieren una transición pacífica, legal, con todos los procedimientos. Solo que tú ya no tienes voz. Asentí.
Entendía mejor que nadie las reglas del mundo corporativo. El usurpador inteligente no derroca, legitima. Esa noche, al llegar a casa, María me esperaba aún despierta. Preguntó con suavidad: «Todo estará bien, ¿verdad?». La miré. La mujer que había compartido mi vida entera. Y respondí despacio: «Sí, pero algo me dice que el ladrillo se está agrietando». Y en el fondo lo supe. Esa grieta ya no estaba en la empresa. Se había abierto directamente en mi familia. Esa noche la recuerdo con una claridad que todavía me duele, como si el tiempo se empeñara en conservar cada detalle para que no pudiera olvidarlo jamás. Era una noche corriente en Sevilla. Acababa de dejar de llover y el aire traía el olor a tierra húmeda y a azahar de la nueva estación. María había ido a Cádiz a visitar a su hermana, así que la casa estaba solo para mí y el viejo reloj del salón. Revisaba unos planos inacabados cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, vi a Javier e Isabel allí, con una botella de vino en las manos. «¡Sorpresa, papá!», dijo Javier con una sonrisa forzada, en cuyos ojos se adivinaba una tensión contenida. «No esperaba visita, pero siempre hay sitio para los hijos», respondí invitándolos a pasar. Nos sentamos en el comedor. Isabel hablaba mucho, con una dulzura tan estudiada que resultaba falsa, como si representara el papel de la nuera perfecta. Serví el vino, intentando convencerme de que era una noche familiar más. La conversación giraba en torno a banalidades. El clima, los amigos, una inauguración en Madrid. Pero algo en el ambiente no encajaba. Cada vez que le preguntaba a Javier por el trabajo, esquivaba el tema y miraba a Isabel, esperando su aprobación. Después de la cena, Isabel pidió permiso para lavarse las manos y subió al piso de arriba. Yo me quedé con Javier, que de pronto cambió el tono. «Papá, creo que deberíamos hablar otra vez sobre el futuro de la empresa. Quizás ha llegado el momento de que yo asuma más responsabilidades». Suspiré. «Si estás dispuesto a asumirlas de verdad, seré el primero en alegrarme». Me miró fijamente, con una mezcla extraña de hijo y desconocido. De repente, se oyó un golpe seco desde la escalera, seguido de un grito desgarrador. «¡Ayuda! ¡Javier! ¡Ayúdame!». La voz de Isabel, histérica. Corrimos hacia el vestíbulo. Me quedé helado. Ella yacía al pie de la escalera, abrazándose el brazo izquierdo, el maquillaje corrido por lágrimas. «¿Qué ha pasado?», pregunté con el corazón en la garganta. Ella levantó la mirada y, señalándome, sollozó. «¿Me empujó? Tu padre me empujó». Permanecí inmóvil sin creer lo que oía. «¿Qué dices, Isabel? Eso es absurdo». Me volví hacia Javier. «¿Sabes que estaba aquí? Contigo». Pero Javier no me miró. Se arrodilló junto a su esposa, con la voz temblorosa. «Papá». ¿Por qué? En ese instante lo comprendí todo. La botella de vino, la tensión disfrazada de cortesía, las miradas cómplices. Todo había sido preparado. Javier sacó su teléfono y dijo rápidamente: «Necesitamos una ambulancia y la policía. Mi esposa ha sido agredida». Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Traté de mantener la calma. «Javier, piénsalo. Sabes que no lo hice. Estabas aquí. Lo viste». Me miró con unos ojos que ya no reconocía, fríos, ajenos. «Lo siento, papá. Tengo que proteger a mi mujer». A lo lejos, las sirenas comenzaron a sonar. Los vecinos asomaban por las ventanas. Las luces de los móviles destellaban. 2 agentes entraron. Escucharon las declaraciones de Javier e Isabel y luego se dirigieron a mí. «Don Ernesto Valdés queda detenido por presunta agresión». No resistí. Solo miré alrededor.
la casa que había construido ladrillo a ladrillo, las fotografías familiares junto a la escalera, ahora manchadas por la falsedad. Uno de los agentes se inclinó para ponerme las esposas, mientras Isabel gemía, completando la última escena del drama en el que ella era la protagonista. Fuera, las luces del coche patrulla proyectaban mi sombra distorsionada sobre la pared. Alcancé a oír a algunos vecinos murmurar: «¿El arquitecto? ¡Qué vergüenza!». Javier iba detrás sin decir palabra. Cuando llegamos a la puerta, me volví hacia él. «¿Así termina todo, hijo?». No respondió. La puerta del coche se cerró de golpe, separándome de mi propio mundo. A través del cristal lo vi abrazando a Isabel, que fingía temblar entre sus brazos, y comprendí que todo en lo que alguna vez creí, la familia, la lealtad, el honor, se había derrumbado con una sola mentira. En el camino hacia la comisaría, cerré los ojos. Los agentes guardaban silencio. Escuché el golpeteo de la lluvia sobre el techo del coche, constante y fría, y pensé: no duele la caída, sino ver a tu propio hijo sosteniendo la mentira. Nunca imaginé que un hombre como yo llegaría a ver el interior de una celda. No en planos ni en fotografías de informes de construcción, sino en la realidad. Fría, metálica y con olor a desesperanza. 3 días, 72 horas, con solo paredes grises, una cama de hierro y el sonido de las botas de los guardias marcando el ritmo exacto de la humillación. Me acusaban de agredir a mi nuera. Me habían grabado mientras me llevaban esposado bajo los flashes de la prensa local. En el pequeño televisor colgado en la celda, el noticiero repetía: empresario sevillano detenido por agresión doméstica. Nadie mencionaba las obras que construí, las becas que financié, ni los años dedicados a esta ciudad. Solo una imagen quedaba: don Ernesto Valdés, el viejo criminal que golpeó a su nuera. Por primera vez en mi vida comprendí lo que significa perder el honor públicamente. No el honor del empresario, sino el del ser humano. La primera noche no dormí. Me quedé mirando la luz amarilla que caía del techo, escuchando la respiración entrecortada del preso de la celda contigua, mientras los recuerdos regresaban uno por uno. Segovia, Isabel diciéndome que yo pertenecía al pasado. Valencia, su voz llamándome anticuado frente a mis empleados. La sala del consejo en Sevilla, mi hijo en silencio mientras otros decidían mi destino. Soporté cada capa de humillación creyendo que era el precio de ser padre, el precio de la paciencia, pero esta vez ya no era desprecio. Era una sentencia fabricada con precisión. A la mañana siguiente, la puerta metálica se abrió. Un hombre de traje entró con ojos familiares. Francisco Alarcón, dijo con su voz grave. Igual que siempre, solo con más canas. Habíamos sido compañeros en la universidad. Él se convirtió en abogado. Se sentó frente a mí, la mirada cargada de una rabia contenida. Esto no tiene sentido, Ernesto. Ni el fiscal se lo cree. Sonreí con amargura. El sentido no importa cuando la mentira tiene público. Francisco colocó un expediente sobre la mesa. He leído las declaraciones. Isabel dice que la empujaste durante una discusión. Javier confirma haber oído los gritos y verla caer. Perfecto. Como un guión. Miré a través de las rejas, hacia la luz tenue que caía sobre el suelo de cemento. No me traicionaron por odio, Francisco, sino por ambición. Él guardó silencio, luego asintió lentamente. Quieren controlarlo todo, la empresa, los bienes, el apellido. Sonreí apenas. Pueden borrar mi nombre de los edificios, pero no podrán borrarlo de su conciencia.
Antes de irse, Francisco me estrechó el hombro. «Mantente firme, buscaré la forma de sacarte». «Hazlo con la verdad», respondí. «Es lo único que todavía me pertenece». 3 días en esa celda fueron más largos que 40 años de profesión. Cada noche recordé la risa de Clara cuando era niña, la mañana en que abrí mi empresa con 13 obreros, la mirada de María el día de nuestra boda, y recordé también la mirada de Javier aquella noche, no la de un hijo mirando a su padre, sino la de un hombre que sabe que su jugada está completa. Al tercer día, Francisco regresó con una chispa de esperanza. «Carmen ha vuelto de Cádiz. Está buscando pruebas. ¿Instalaste cámaras de seguridad? ¿Verdad?» Levanté una ceja, como si una voz antigua dentro de mí me susurrara la respuesta. «Quizá aún hay algo que no han visto». Cuando la puerta se cerró tras él, levanté la vista al techo y respiré hondo. Sabía que lo había perdido todo: la confianza, la libertad, el honor. Pero mientras la verdad existiera, aún tenía un arma, y esta vez no la usaría para defender mi nombre, sino para reconstruir mi esencia, el último ladrillo intacto en las ruinas que aún llevaban el nombre Valdés. Nunca creí que la tecnología pudiera salvar hacia nadie. En mi oficio, lo único que no sabe mentir es la estructura. Todo lo demás puede manipularse. Las cifras, los planos, incluso las personas. Por eso, cuando Francisco me dijo que María había encontrado algo importante, no me atreví a tener esperanzas. Pero a veces la justicia se esconde en esos pequeños detalles que uno mismo olvidó. Años atrás, tras un robo en el vecindario, instalé un sistema de grabación secreto en la casa. No eran esas cámaras grandes y evidentes que todos ven, sino diminutas lentes escondidas entre los marcos de los cuadros y las esquinas de las paredes. Solo María lo sabía. Lo hice por seguridad, sin imaginar que algún día registrarían la verdad que me salvaría del descrédito. Francisco regresó a la prisión la mañana del tercer día. Su mirada había cambiado. Era viva, rápida, precisa, como la de alguien que acaba de tirar del último hilo para rescatar a un hombre que se ahoga. «Ernesto», Carmen lo encontró. Lo vio todo. Guardé silencio. La garganta se me secó, como si escuchara una noticia demasiado buena para ser cierta. «Todo». Francisco asintió. Abrió su ordenador portátil y lo colocó sobre la mesa. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro. La escalera de mi casa. Una luz tenue, un ángulo alto desde el pasillo. Vi a Isabel subir despacio los peldaños, detenerse, mirar a su alrededor. No había nadie detrás. Entonces se inclinó por voluntad propia, dobló las rodillas, rodó 3 escalones y se detuvo, lanzando un grito perfectamente calculado. En ese mismo instante, desde la cámara del salón, se nos veía claramente a Javier y a mí sentados en el sofá, conversando, con las copas de vino intactas sobre la mesa. Irrefutable, inalterable. Francisco cambió al siguiente video. En otra grabación tomada desde mi despacho, Javier aparecía unos días antes del incidente, solo, abriendo un cajón, sacando unos papeles y haciendo una llamada. Su voz se oía con nitidez. «Sí, abogado. Quiero saber cómo proceder para una inhabilitación legal en caso de desequilibrio mental del fundador». Me quedé inmóvil. Aquellas imágenes me atravesaron como 1000 agujas diminutas. No quedaba espacio para la duda ni para la justificación. Todo, cada palabra, cada mirada que me negué a interpretar, ahora se convertía en prueba. Y lo que más dolía no era la falsedad de Isabel, sino la minuciosa preparación de mi hijo, el mismo que una vez me tomó de la mano frente a nuestra primera obra y me dijo: «Papá,
Esto lo hicimos juntos. Francisco habló de procedimientos judiciales, de presentar las pruebas al fiscal, de una posible denuncia por falso testimonio. Yo lo escuchaba sin comprender del todo. Los sonidos parecían llegar desde otro mundo. En mi mente solo quedaba el rostro de Javier, desvaneciéndose entre aquellas dos imágenes en blanco y negro. Esa noche me dejaron salir. Los trámites fueron silenciosos. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Al cruzar el portón de la comisaría, Sevilla estaba bajo la lluvia, una lluvia fría, espesa, recta, como hilos de plata clavándose en la tierra. Francisco me esperaba en el coche. Abrió la puerta, pero yo me quedé quieto unos segundos, levantando la vista hacia el cielo gris. 3 días, 72 horas, bastaron para entender cómo se puede despojar a un hombre de todo sin usar un cuchillo, solo con una mentira. Francisco murmuró: «Estás libre, Ernesto». Respondí sin mirarlo: «Libre, pero vacío». Conducimos por la ciudad. Las calles brillaban de humedad, reflejando las luces, igual que mi vida en ese momento. Reflejaba todo, pero ya no retenía nada. Al llegar a casa, no quise entrar. Miré por la ventana. Las paredes familiares parecían ahora recuerdos contaminados. En mi mente resonó la voz temblorosa pero firme de María: «Ya no eres un acusado, Ernesto. Eres un testigo de lo que la verdad puede hacer». Sonreí levemente. Sí, la verdad me había salvado. Pero también había matado algo dentro de mí, porque ahora lo sabía. La verdad no solo ilumina la mentira, también revela el precio de haber confiado demasiado en los lazos de sangre. Salí de Sevilla a la mañana siguiente, cuando la ciudad aún estaba húmeda por la lluvia nocturna. Durante todo el trayecto en tren hacia Madrid, me limité a mirar por la ventana, viendo cómo las franjas grises de luz retrocedían hacia el pasado. Sabía que no podía volver a aquella casa, tampoco a la empresa como antes, donde quienes antes me saludaban ahora miraban hacia otro lado. Pero si habían decidido enterrarme vivo con una mentira, yo resucitaría con la verdad y la estrategia. Alquilé una pequeña sala de reuniones en la última planta del Hotel Castellana. Un lugar discreto, sin letreros ni ruido. Francisco fue el primero en llegar, con la mirada encendida y un dossier voluminoso bajo el brazo. Luego entraron Ramón, mi responsable financiero durante más de 20 años. Lucía, directora de operaciones, que empezó como secretaria. Y Mateo, ingeniero jefe, a quien siempre consideré un hermano menor. Cuando la puerta se cerró, los 4 se sentaron alrededor de la mesa, aguardando en silencio a que hablara. «Gracias por venir», dije despacio. «Lo que discutamos aquí no sale de esta sala». Les conté todo: la falsa acusación, el vídeo, la verdad sobre Javier e Isabel. Nadie me interrumpió. Al terminar, Ramón apretó el puño. «Dios mío, Ernesto, pensé que lo conocía». Francisco negó con la cabeza. Ambición disfrazada de herencia. Abrí mi portátil y proyecté un nuevo esquema: la reconstrucción del Grupo Valdés. «A partir de hoy», dije, «no vamos a destruir nada, vamos a reconstruir». Emití la primera orden: aislar a Javier de todo poder operativo. Ramón cerraría temporalmente sus accesos financieros, bloqueando todas las cuentas con firma compartida. Lucía suspendería cualquier autorización de proyectos bajo su nombre hasta nueva revisión del Consejo. Francisco se encargaría de redactar la documentación para transferir el 60% de mis acciones a un fideicomiso independiente, supervisado por ellos 3 y 2 miembros externos. Mateo levantó la vista, con la voz ronca. «¿Y Javier? ¿Qué pasará con él?». Miré a todos. «Javier seguirá siendo mi hijo, pero no mi sucesor». Francisco preguntó:
¿Vas a denunciarlos por falso testimonio? Negué con la cabeza. No. La justicia pública limpiará mi nombre, pero no curará la herida. Prefiero el silencio de la acción. Ramón asintió y firmó el primer documento. Lucía revisó la lista de empleados leales, y Mateo comenzó a planificar la auditoría de los proyectos. En aquella pequeña sala escuché el sonido de las plumas, del papel y de los corazones de quienes habían creído en mí durante décadas. Sentí el calor regresar, no por el triunfo, sino porque aún quedaban quienes no habían vendido su lealtad. Francisco murmuró: «Esto lo cambiará todo», respondí. «Sí, pero lo haremos con la misma regla de siempre, sin mentira». Cuando la reunión terminó, Madrid ya estaba iluminada. Me quedé solo en la habitación vacía, observando el plan extendido sobre la mesa. No era un diseño de edificio, sino el plano de una reconstrucción del honor. Recordé el rostro de Javier en el video, la frialdad de sus ojos mientras hablaba con el abogado, y murmuré para mí mismo: si me arrebataron la sangre, aún me queda la mente. En ese instante supe que ya no era el padre derrotado en una historia de traición. Era el último arquitecto que seguía en pie entre las ruinas, trazando de nuevo el horizonte, no por gloria, sino por justicia. Siempre pensé que el momento más difícil para un padre era ver sufrir a su hijo. Me equivoqué. El momento más difícil es mirarlo a los ojos y reconocer que él mismo es la causa de todo ese sufrimiento. Francisco me llamó al amanecer. «Javier está aquí», dijo con voz breve. «Quiere verte». Sabía que tarde o temprano llegaría ese momento. Me preparé con cuidado. Los expedientes, los documentos de transferencia, las copias del fideicomiso y el USB con el video. Cuando llegué, Francisco ya había dispuesto todo en la pequeña sala de reuniones del tercer piso. El aire era denso, como si la habitación fuera a presenciar un juicio sin juez. Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia Madrid. Conservaba su porte seguro, la camisa impecable, la sonrisa medida que tantas veces había visto en ruedas de prensa. «Papá», dijo con una dulzura inusual, «no sabes cuánto me alegra verte libre». Lo miré largo rato antes de responder. Libre no significa ingenuo, Javier. Se volvió, con el gesto del hijo que intenta reconciliarse. «Papá, todo fue un malentendido. Isabel estaba confundida, tomaba medicación, no estaba bien». Lo dejé hablar. Esa voz calculada era una melodía que ya conocía demasiado bien. Cuando se dispuso a continuar, coloqué el USB sobre la mesa, junto al grueso dossier. «Mira», dije, «ya no necesito tus excusas». Francisco encendió la pantalla. Las imágenes en blanco y negro aparecieron. Isabel fingiendo la caída, Javier y yo sentados en el salón, conversando. No hacía falta comentario. Javier se quedó inmóvil. La sonrisa se le desmoronó como una máscara arrancada por el viento. Saqué otro documento y lo empujé hacia él. «Y esto», dije, «es la nueva estructura del grupo. Tu nombre sigue ahí, pero con nuevas condiciones». Lo abrió. Leyó unas líneas y empalideció. «¿Qué es esto? ¿Has cambiado todo sin consultarme?» Asentí. «Sí, he usado los poderes que me otorgó el Consejo hace años. Todo es legal». «¿Papá? ¿Vas a destruir a tu propio hijo?» Lo miré a los ojos, con una calma que hasta a mí me resultó extraña. «No, te vas a destruir solo». La sala quedó en silencio. Solo se oía el leve golpeteo de la pluma de Francisco sobre la mesa. Javier apretó los puños, intentando recuperar el control. «Esto es una humillación». «No, Javier», respondí. «Es una consecuencia».
Expliqué las condiciones con voz firme. Conservarás un 5% de las acciones, como una puerta abierta si decides trabajar con honestidad. Pero desde hoy, todas las decisiones financieras pasarán por el consejo. Todos los demás poderes quedan revocados. Si prefieres marcharte, podrás hacerlo con tu parte y empezar de cero. Permaneció callado, mirando los papeles, no porque no los entendiera, sino porque no esperaba que yo hubiera llegado tan lejos. Tienes 48 horas para decidir. Se levantó respirando con dificultad y dijo en voz baja: «Crees que ganaste, papá, pero no entiendes lo que significa perder un hijo». «¿Y tú?», respondí sin apartar la mirada. «No entiendes lo que significa perder la fe en él». Giró hacia la puerta. La agarró con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando la cerró tras de sí, el silencio se hizo espeso. Francisco me miró. «¿Te sientes mejor?», exhalé con una sonrisa amarga. «No, solo más viejo». Me levanté y miré la silla donde Javier había estado sentado. Sobre ella, el documento sin firmar. La hoja que decidiría entre la redención y el final. Sabía que había recuperado el control, pero también que había perdido para siempre lo que todo padre teme perder: la ilusión de que el amor puede redimir cualquier error. Recogí los papeles, apagué la luz y, al salir, le dije a Francisco: «La sangre me falló, pero el legado no». Afuera, una lluvia ligera caía sobre Madrid, y comprendí que hay tormentas que solo se detienen cuando uno deja de esperar el arco iris. Cuando el ser humano pierde sus ilusiones, lo que queda suele ser el silencio. No el silencio vacío del que se rinde, sino el silencio sereno de quien ha soportado tanto ruido, que ya entiende que toda palabra tiene su precio. Viví en ese silencio durante meses después del enfrentamiento. Javier eligió quedarse, tal vez por orgullo, tal vez por miedo a perder su posición, o quizá porque en algún rincón de sí mismo aún quería reparar algo. No le pregunté. Solo tracé límites claros. Cada decisión debía pasar por el consejo. Cada firma estaría supervisada. Sin privilegios, sin secretos. Isabel, en cambio, desapareció de España poco después. Francisco me contó que había volado a Miami, llevándose su parte del dinero y una vaga declaración sobre problemas de salud. No me importó. Cuando una tormenta pasa, uno deja de contar las gotas de lluvia. María y yo decidimos vender la casa de Sevilla. Aquella casa había sido símbolo de éxito, de honor, de todo lo que creí inquebrantable. Pero, después de todo, cada ladrillo olía a traición. No quería cruzar el umbral donde nació la mentira. La vendimos por debajo del precio de mercado. Y usamos todo el dinero para fundar la Fundación Valdés, una beca destinada a estudiantes sin recursos que quisieran estudiar arquitectura y construcción. Quería que esos ladrillos traicionados volvieran a su propósito original: servir para construir, no para destruir. El primer día que firmamos la constitución de la fundación, María me dijo en voz baja: «Quizás el legado no está en lo que dejamos, sino en lo que decidimos reparar». La miré y sonreí. Después de 40 años, aquella mujer seguía entendiéndome mejor que nadie. Clara, mi hija menor, voló desde Valencia. Me abrazó largo rato y con lágrimas en los ojos me dijo: «Papá, te he visto fuerte, pero nunca tan sereno». «Porque ya no lucho por tener razón, hija», respondí. «Lucho por estar en paz». Nos mudamos a un piso pequeño en el centro de Madrid. Sin jardín, sin piscina, sin paredes de mármol. Solo un balcón que daba a una hilera de árboles y el canto de los pájaros cada mañana. El único lujo que nos quedaba era la tranquilidad.
Dediqué mis días a escribir para la fundación, no unas memorias, sino una guía breve para los estudiantes, titulada Construir sin mentir. Por las tardes, Clara y yo pintábamos las paredes del salón. Me preguntó, ¿te arrepientes, papá? ¿De lo que hiciste con Javier? Reflexioné unos segundos y respondí, sí, me arrepiento, pero no de haber protegido la empresa. Me arrepiento de haber creído demasiado tiempo en la imagen que yo mismo dibujé de mi hijo. Clara asintió, los ojos enrojecidos. Tal vez fue precisamente porque creíste tanto, que él aprendió a aprovechar esa confianza. Le puse una mano en el hombro. Puede ser, pero no podemos dejar de confiar solo porque alguien nos traicionó. Si lo hiciéramos, nos convertiríamos en ellos. Meses después, la Fundación Valdés entregó sus primeras becas. Jóvenes con la mirada llena de sueños vinieron a verme, llamándome don Ernesto con el respeto que pensé haber perdido para siempre. Los observé y comprendí que el verdadero legado no era la empresa, sino la capacidad de sembrar nuevamente la fe en los demás. Por la noche, mientras María leía junto a la ventana, yo salí al balcón. Madrid se extendía bajo un resplandor dorado. Una brisa ligera trajo el olor del hierro y el cemento desde una obra cercana. Sonreí. Ese olor no me cansaba. Me recordaba que aún estaba vivo. Ya no teníamos la antigua casa, ni los muros lujosos, pero habíamos recuperado algo que toda una vida de construcción me había hecho perder. La paz. La paz no es una recompensa, sino lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Han pasado 6 meses desde el día en que me enfrenté a Javier en el despacho de Francisco. La vida se ha vuelto quieta, como un lago después de la tormenta. Ya no hay discusiones, ni prensa, ni rumores. Solo queda el tiempo y el silencio entre personas que alguna vez creyeron que nunca volverían a hablarse. Grupo Valdés funciona con estabilidad bajo su nueva estructura. El Consejo Independiente trabaja con transparencia, más eficaz de lo que jamás imaginé. Los antiguos colaboradores, aquellos que estuvieron conmigo en el día de la reconstrucción, dirigen hoy la empresa con la serenidad de quienes ya han pasado por el fuego. Yo sigo visitando la compañía de vez en cuando, pero solo como un invitado. Camino por los pasillos sin escuchar susurros ni sentir miradas esquivas. Ya no tengo poder, pero he recuperado algo que el poder nunca garantizó: el respeto verdadero. Una mañana de primavera, Francisco me llamó. Su voz sonaba diferente, más suave. Ernesto, hay algo que creo deberías saber. Lo escuché sin interrumpir. Resulta que Javier había comenzado a ir cada semana a la iglesia de Santa Cruz, no para rezar, sino para enseñar oficios a niños de barrios humildes, los mismos barrios donde yo crecí. Francisco me contó que lo había visto inclinarse para corregir un modelo de madera a un niño, paciente, como un verdadero maestro. No pide reconocimiento, dijo, simplemente trabaja. Permanecí largo rato en silencio después de colgar. María del Carmen me observó desde el sofá. ¿Buenas noticias?, preguntó. Asentí. Luego tomé el teléfono. Me temblaron ligeramente los dedos, no por rabia, sino por miedo a decir demasiado. Al final, escribí solo una frase. Estoy orgulloso de que construyas, no de lo que posees. No esperé respuesta. Dejé el móvil sobre la mesa y miré por la ventana, donde la luz del sol se reflejaba sobre la pared blanca. Afuera, un grupo de estudiantes de la Fundación Valdés salía de una reunión. Reían, hablaban entusiasmados de su primer proyecto. En esas risas escuché mi propia voz de cuando tenía 19 años. Pobre, asustado,
pero lleno de fe en que construir era la manera más digna de agradecerle a la vida. Por la tarde, María y yo caminamos junto al río Guadalquivir. El cielo se teñía de rojo. El aire traía olor a sal y a azahar. Ella tomó mi mano y susurró: «Parece que todo ha encontrado su lugar, ¿verdad?» «Sí», respondí. «Incluso el dolor». Esa noche, solo en mi pequeño despacho, encendí la lámpara. Sobre la mesa aún reposaba el USB con el viejo video. Muchas veces había pensado en borrarlo, pero siempre lo conservé. No para alimentar el rencor, sino para recordarme que la verdad no solo castiga, también redime. Lo reproduje por última vez. En la pantalla apareció la escalera, la luz en blanco y negro, Isabel dejándose caer, Javier fuera de cuadro, y luego yo, un hombre mayor, sentado en el salón, hablando tranquilo, sin saber que su vida estaba a punto de desmoronarse en cuestión de segundos. Miré esas imágenes sin sentir ira, solo una extraña gratitud, porque si aquella caída no hubiera ocurrido, quizá nunca habría comprendido que mi orgullo se había convertido en una cadena. Susurré casi para mí mismo. El video mostró la traición de mi hijo y mi nuera, pero también grabó algo más, el instante exacto en que decidí seguir siendo digno. Apagué la pantalla. En la oscuridad sentí que el aire se aligeraba, como si en la habitación se hubiera abierto una ventana invisible. La verdad, pensé, no libera castigando, sino enseñándonos a vivir sin máscaras. A lo lejos, las campanas de Santa Cruz sonaron suaves, y supe que en algún lugar entre los niños que aprendían a sostener un martillo, había un hombre llamado Javier aprendiendo de nuevo a ser persona, y quizá ese sea el único milagro que la verdad puede conceder a quienes alguna vez se perdieron. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.